Hola, como ven en pantalla, esta es la división en el eje político izquierda-derecha en la actualidad. Así de entrada puede sorprender a muchos, pero en este vídeo vamos a repasar punto por punto el porqué de esta división. Seguramente, el punto más candente entre las personas que se echan las manos a la cabeza al ver esta imagen sean los extremos. ¿Cómo se puede decir que el fascismo y el nazismo están junto al sagrado socialismo y el magnánimo comunismo? ¿Cuánto han bebido para decir que el anarquismo es la extrema derecha? Bueno, vayamos por partes. Lo que te sitúa a uno u otro lado del eje es tu posición respecto al Estado, así que comencemos explicando por qué. A finales del siglo XVIII, Europa inició un proceso de revolución industrial. Las masas campesinas comenzaron a emigrar a las grandes ciudades en crecimiento para trabajar en las nuevas fábricas. Es el inicio de las masas obreras. Aunque ese sistema productivo llevó a un gran desarrollo, los obreros se veían obligados a trabajar en condiciones muy duras, mientras que los dueños de las fábricas amasaban pequeñas fortunas sin esfuerzo. A medida que la masa obrera creció en número, aplacar su descontento fue cada vez más difícil, así que comenzaron a proponerse nuevas soluciones. Entre ellas ganó mucha fuerza la idea de que fueran los propios obreros los propietarios de las fábricas. De ese modo podrían repartirse el beneficio de su duro trabajo directamente entre ellos, de forma justa y sin que otra persona se enriqueciera a su costa. Para unos, la mejor forma de lograrlo era crear uniones de trabajadores, como podrían ser, por ejemplo, las cooperativas modernas, de modo que los trabajadores fueran sus propios jefes. Para otros, en cambio, este plan creaba mucha incertidumbre, pues sin una dirección clara como la del empresario pensaban que sería un caos. Así que estos últimos desarrollaron la misma idea por otra vía. En vez de un empresario dirigiendo la fábrica, sería el Estado el que lo dirigiría todo, pero a diferencia de un jefe, el Estado sería controlado por los obreros a través de diversas herramientas, por lo que al final los obreros lo controlarían todo y tendrían ese liderazgo que consideraban necesario. Esta idea de poner al Estado al mando de todo es lo que derivó en la teoría socialista moderna, la socialización de los medios de producción en manos del Estado. A lo largo del siglo XX, la ideología socialista alcanzó su auge, y sus seguidores trataron de imponerse por la fuerza a todo el mundo, provocando un siglo de dictaduras socialistas y de grandes guerras para liberar al mundo de estas. Terminadas las grandes guerras, el mundo quedó dividido políticamente entre los que siguen creyendo en el socialismo como solución a las necesidades de la sociedad actual y los que creen en otro tipo de soluciones opuestas al socialismo. La capacidad destructiva que se ha desplegado en las últimas guerras ha dejado claro que el conflicto armado no puede seguir siendo la solución al conflicto entre ideologías. Por ello, hemos avanzado hacia un sistema basado en las alianzas de naciones, con el fin de preservar la paz por encima de todo, y en el centro de este nuevo sistema se encuentra el Estado moderno. Los Estados reconocen la disparidad de puntos de vista entre la población y cómo esto puede llevar finalmente al conflicto violento. Para resolver el conflicto entre opiniones, permite a la población votar pacíficamente a partidos políticos que representen sus ideas, de modo que la ideología más votada es la que se lleva a cabo. A esto lo llaman democracia. Las personas de izquierda están de acuerdo con esta solución, pues consideran que ese modelo de sociedad da el poder al pueblo a la vez que mantiene un Estado fuerte que pueda imponer lo que el pueblo ha elegido. A esa forma de funcionar se le llama socialdemocracia. En cambio, para la gente de derechas, darle el poder al Estado significa convertirse en esclavo de sus decisiones, ya que, independientemente de que los ciudadanos estén a favor o en contra, se verán obligados a cumplir con lo que los gobernadores ordenen. Por tanto, consideran que este modelo de funcionamiento les arrebata el poder de decisión y lo pone en manos de unos pocos, y estos pocos pueden ser corruptos o corromperse por el camino. Un Estado dirigido por corruptos lleva a una sociedad donde los gobernadores se convierten en parásitos del pueblo y centran sus medidas en satisfacer sus propios intereses y no los de la gente. Por ello, las personas de derecha no creen en el Estado como solución al conflicto. En cambio, defienden que las personas, si se les garantiza su libertad individual, son capaces de organizarse y vivir en paz y prosperidad. El modelo social que defienden es el liberalismo. Por lo tanto, en la actualidad, lo que nos divide políticamente es nuestra posición respecto a la idea de Estado como solución a los problemas sociales. La izquierda está a favor del Estado y quiere darle todo el poder posible. La derecha desconfía del Estado y quiere que tenga el menor poder posible. En la práctica, un socialdemócrata y un liberal pueden llegar a defender lo mismo y estar en lados contrarios del eje. Esto es porque la principal diferencia entre ambos grupos siempre está en el fondo. Para comprender esto, entendamos primero la esencia de ambas ideologías. Un socialdemócrata está a favor del Estado, como representante del pueblo, y quiere darle todo el poder posible, pero sin pasarse, pues es consciente de que si le da mucho poder, podría producirse una dictadura.
Un liberal está en contra del Estado y quiere quitarle todo el poder posible, para dejarlo directamente en manos del pueblo, pero sin pasarse tampoco, pues reconoce que el Estado es útil para cubrir los agujeros donde no llega la iniciativa privada. Creen que eliminar completamente el Estado llevaría a una situación donde algunas personas sin recursos podrían quedar abandonadas. Es decir, para los liberales no es una cuestión de eliminar completamente el Estado, sino de cuánto poder se le otorga. En general, cuanto más a la izquierda nos vamos en el eje, más poder le damos al Estado. Por lo tanto, dentro del espacio liberal, cuanto más poder aceptan darle al Estado, más se acercan al centro del eje. Pero, como hemos dicho, el liberal no acepta darle ese poder porque quiera un Estado fuerte, sino porque lo considera un mínimo indispensable para evitar problemas sociales. Si este liberal viera factible quitarle poder al Estado sin repercusiones negativas, estará totalmente a favor de quitárselo, ya que, en su sociedad ideal, el Estado no debería existir. Es decir, siempre que pueda va a empujar hacia la derecha en el eje. Con los socialdemócratas ocurre lo mismo, pero en dirección contraria. Cuanto menos poder aceptan darle al Estado, más cerca están del centro del eje, pero no porque no les guste la idea de Estado, sino porque desconfían de darle un exceso de poder y que se repitan capítulos oscuros de la historia. Sin embargo, la sociedad ideal de un socialdemócrata se construye alrededor de un Estado todopoderoso, por lo que siempre que vean factible darle más poder al Estado sin riesgo de perder el control de este, se lo darán con gusto. Los socialdemócratas siempre empujan hacia la izquierda en el eje. Esta es la diferencia de fondo que hace que dos personas que defienden lo mismo puedan estar en lados contrarios del eje, la sociedad ideal hacia la que empujan. Lógicamente, para que dos personas en lados contrarios del eje defiendan lo mismo, tienen que estar muy cerca del centro, ya que cuanto más cerca se está de ese centro perfecto del eje, más ideas compartimos entre ambos lados, y al contrario, cuanto más nos alejamos, con más recelo nos miramos. Esta cercanía de ideas en torno al centro del eje nos conduce a las ideologías políticas confusas, aquellas que por estar tan cerca del centro se las tacha de una cosa y la contraria a la vez, y que comúnmente se conocen como izquierda liberal y derecha socialista. Ni la llamada izquierda liberal es de derechas, ni la derecha socialista de izquierdas. Ambos grupos son simplemente la expresión más ligera de ambos lados del eje. La mayoría de personas, con nuestras diferencias individuales, nos incluimos en uno de estos dos grupos no extremistas, y es por eso que el sistema actual sobrevive. Más o menos, somos capaces de tolerar las desviaciones de los demás porque aunque podamos considerar que nos perjudican, no cruzan nuestras líneas rojas. Hemos establecido que un socialdemócrata quiere darle todo el poder posible al Estado, para que pueda imponer debidamente la voluntad del pueblo, pero sin pasarse para no terminar en una dictadura. Pues bien, se cae en la extrema izquierda cuando no se pone ese límite. Una persona de extrema izquierda defiende que el Estado tiene que tener el poder total, ya que es la única manera de garantizar que pueda imponer la voluntad del pueblo. Este modelo social se llama socialismo, pero el socialismo presenta unas líneas teóricas generales. Para ser aplicado, es necesario adaptarlo a las condiciones específicas del territorio y la época donde se quiere aplicar. Veamos cómo funciona esto. Durante el siglo XX, el socialismo se extendió por el mundo, y en Europa se manifestó especialmente en Alemania en forma de nacionalsocialismo, en Italia en forma de fascismo y en la Unión Soviética en forma de comunismo. Los tres son, por tanto, hijos del socialismo y hermanos. Pondré un ejemplo para explicar mejor esto. El socialismo tiene, en sus líneas generales, que todos los problemas de la sociedad son culpa de un determinado grupo social minoritario, pero dominante por su acumulación de poder. Pues bien, estas ideas llegan a la Alemania de los años 20, con una economía destruida por la reciente guerra mundial y permean rápido entre las masas obreras. Los dirigentes socialistas, rápidamente, sacan provecho de la situación para reunir al pueblo bajo su estandarte. Y la minoría de poder escogida para representar al gran mal son los judíos, por aquel entonces asociados a la élite financiera y especulativa, aunque una minoría entre el pueblo alemán. Con pericia, los líderes socialistas consiguieron poner al pueblo en su contra y generar una cultura antisemita y nacionalista. De ahí surge una forma de socialismo adaptada a las condiciones específicas de ese territorio en ese momento concreto, el nacionalsocialismo. Pongamos ahora que estamos en 2050. Y en México surge otro movimiento nacionalsocialista. No hay suficiente presencia de judíos y es imposible que funcione el escogerlos como minoría culpable de todo. En su lugar, podrían, por ejemplo, hacer referencia a la época colonial española, culpar a los españoles de los problemas del país y lanzar campañas de violencia contra los españoles residentes allí. Seguirían siendo nazis igualmente, pero con otros símbolos, y en su discurso no veríamos a los judíos para nada, y sin embargo, en esencia, defenderían lo mismo que los nazis alemanes y que cualquier otro socialista. A esto es a lo que me refiero con que el socialismo requiere adaptarse a las condiciones específicas de un territorio en una determinada época, y es por eso que se manifiesta de formas diversas con distintos nombres, pero con el mismo cuerpo ideológico. Es por ello que nazismo, fascismo y comunismo son hermanos, son idénticos en su base ideológica y se diferencian por detalles puntuales que dependen del momento y el lugar. Veamos de qué se compone esta base ideológica.
hay tres pilares fundamentales para el socialismo: las ayudas sociales, el anticapitalismo y el control de la población. Vamos por partes. Ayudas sociales. El socialismo nace como respuesta a las duras condiciones de los obreros en época industrial. Defiende la importancia del obrero por encima de la del empresario y propone todo tipo de medidas destinadas a mejorar la vida del trabajador a costa de los beneficios del empresario. Nadie tiene problema en asociar estas ideas con el socialismo y el comunismo, pero cuando se trata de nacionalsocialismo y fascismo, la imagen para muchos en la izquierda es de regímenes de terror que sometían a la clase trabajadora. La realidad, sin embargo, es que ambas ideologías, como socialistas que son, defendieron las mismas medidas que el comunismo y que cualquier partido socialista actual. Por ejemplo, los nazis promovieron medidas como ayudas para la tercera edad y para el mundo rural, prohibición del despido injustificado, derecho a vacaciones pagadas, inversiones en transporte público y carreteras, políticas de creación de empleo, etc. También los fascistas promovieron medidas como la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo, reducción de la edad de jubilación, asistencia médica gratuita, seguridad social, pensiones, ayudas por invalidez y hasta aprobaron el sufragio universal. Y por supuesto, todos aprobaron medidas para dar una especial protección a la mujer. Esto es común en las ideologías socialistas. Todas defienden medidas pensadas para beneficiar al obrero. Anticapitalismo. Para el socialismo, las prácticas capitalistas son el mal en la tierra, el origen de todo lo malo en el ser humano. Es por ello que los socialistas se oponen a la libertad de comercio y de trato entre personas. Para ellos, el Estado debe administrarlo todo, en nombre del pueblo y para beneficio del pueblo. Así, bajo los regímenes nacionalsocialistas, fascistas y comunistas, se promovieron una serie de medidas destinadas a terminar con el capitalismo, entre las cuales los obreros dejan de ser trabajadores libres y pasan a ser empleados del Estado. Todos los ciudadanos, por tanto, tienen la obligación de trabajar y la prohibición de rechazar trabajos. Se prohíbe obtener ingresos que no procedan del trabajo, como los derivados de rentas o fortunas familiares. Los bienes de los ricos son confiscados por el Estado, para repartirlos como mejor considere. Las propiedades destinadas a la especulación son expropiadas. Las empresas son nacionalizadas, de modo que el Estado pasa a dirigirlas y decide qué se produce y en qué cantidad. Las tierras de cultivo son expropiadas, el Estado pasa a decidir qué se produce y se queda con la producción, que repartirá como considere apropiado. Los sueldos de los trabajadores son fijados por el Estado, de modo que los empresarios no tienen libertad para decidir cuánto pagan a sus empleados. También el precio de los productos es fijado por el Estado, así que los vendedores tampoco pueden decidir a qué precio venden sus productos o servicios. Se prohíben las entidades bancarias y se crea un banco central, de modo que el Estado tiene el control total de las finanzas. Y así, el socialismo pretende evitar las injusticias entre empresarios y trabajadores, haciéndose cargo de todo. Este tipo de medidas están presentes en todos los hijos del socialismo. Control social. Pero el socialismo sabe que el grueso de la población va a rechazar las medidas anticapitalistas. Por ello, cree conveniente que el Estado tenga la fuerza suficiente como para imponer todas estas medidas a la población, pues el bienestar del pueblo está por encima de la libertad individual. Veamos algunas medidas que promovieron nacionalsocialistas, fascistas y comunistas para lograr este propósito. Prohibición de la educación privada. Todos los estudiantes deben acceder a la educación pública, donde recibirán educación en los valores socialistas que el Estado considere apropiados. Se prohíbe la libertad de prensa. En su lugar, se crea un periódico estatal donde solo se cuenta la verdad. Se prohíben los sindicatos, y en su lugar se crea un sindicato único de afiliación obligatoria para todos los trabajadores. Si lo que se busca es la igualdad entre trabajadores, no se pueden permitir distintos sindicatos, cada uno luchando por lo suyo. Se prohíbe el derecho a huelga y manifestación de los trabajadores. Cualquier problema que tengan debe ser tramitado a través del sindicato único, pues lo contrario perjudica al Estado y por lo tanto a todos los ciudadanos. Se prohíben todos los partidos políticos excepto el del gobierno. Se siguen celebrando elecciones, pero estas son para elegir al líder, pues cualquier otra opción de partido que no sea socialista solo iría contra los intereses del pueblo. Para garantizar que las elecciones sean legítimas, el Estado se encarga de todas las partes del proceso electoral, desde la disposición de los votos al recuento. Se suprime el ejército y las fuerzas de seguridad. Estas son sustituidas por las fuerzas paramilitares afines al partido, ya que son las únicas que de verdad van a velar por los intereses del pueblo. Se anula la separación de poderes, pues quita poder al Estado para hacer justicia y garantizar el bienestar de la población. El gobierno central pasa a tener plenos poderes, pues es la única manera de aplicar todas estas medidas sin obstáculos. Esta idea totalitaria del gobierno es lo que implica el socialismo, y sus hijos son famosos por haberla cumplido con creces. Por tanto, en lo que es la base ideológica, el grueso de la ideología socialista, vemos que nazis, fascistas y comunistas defienden lo mismo. Por supuesto que se diferencian en muchos aspectos, pero estos son solo detalles fruto de la adaptación de las ideas socialistas al territorio y la época. El objetivo y los métodos son comunes en todos ellos.
Si el fascismo y el nacionalsocialismo pertenecen a la extrema izquierda, como el resto de ideologías socialistas, entonces, ¿qué es la extrema derecha? Bueno, entendamos primero lo que implica un eje como este. En un eje con dos extremos separados, lo que pongamos en un extremo tiene que ser opuesto a lo que pongamos en el otro extremo. Por eso, ideologías como el fascismo y el nacionalsocialismo no pueden pertenecer al extremo opuesto al comunismo. Como he mostrado en el punto anterior, las tres comparten la misma base ideológica, como hijas del socialismo que son, por lo tanto, deben incluirse en el mismo lado del eje. Se puede discutir si un poco más allí o allá cada una, pero desde luego no pueden estar en extremos opuestos, dado que no son ideologías opuestas. Por poner un ejemplo, si en el extremo izquierdo ponemos el objeto más pequeño del mundo, en el extremo derecho tiene que estar el objeto más grande del mundo. Del mismo modo, si en el extremo izquierdo ponemos una ideología que quiere darle todo el poder al Estado, y a medida que avanzamos hacia la derecha cada vez le damos menos poder al Estado, no podemos poner en el extremo derecho nuevamente una ideología que quiere darle todo el poder al Estado. Sería como poner una canica en el extremo izquierdo, un balón en la izquierda, el sol en el lado derecho y en el extremo derecho una pelota de tenis. Entonces, ¿cuál es la ideología opuesta al socialismo y sus hijos en este eje? Claramente el anarquismo, por su defensa de la total desaparición del Estado. Veamos esto con más detalle. Hemos establecido anteriormente que los liberales quieren el menor poder para el Estado, y transferir ese poder, en la medida de lo posible, directamente al pueblo, pero con un límite. Si el Estado desaparece completamente, las personas a las que la iniciativa privada no puede alcanzar quedarían abandonadas a su suerte. Pues bien, la extrema derecha no pone ese límite. Para la extrema derecha no tiene que haber Estado en absoluto. Todo el poder debe estar en manos del pueblo, que debe relacionarse únicamente a través de acuerdos entre individuos y entre las organizaciones que los individuos decidan crear. El anarquismo no se trata de una ideología a la que no le importa si alguien es dejado atrás, sino que considera que de ese modo se produciría una forma de vida comunitaria en la que no cabría esa posibilidad, o bien cualquiera dejado atrás lo sería por sus propias decisiones personales, y por tanto sería su responsabilidad individual. Pero si el anarquismo es una cosa de extrema derecha, entonces, ¿qué cojones es esto? Vamos a ver dónde está el problema. El anarquismo se enmarca muchas veces en la izquierda, e incluso en la extrema izquierda, por sus orígenes históricos y su fama de revolución violenta. Repasar la historia del anarquismo llevaría mucho tiempo, y se sale del propósito de este vídeo, así que vamos a centrarnos en la actualidad. Antes hemos incluido el comunismo en las ideologías de extrema izquierda por su defensa del Estado totalitario. Sin embargo, en la teoría comunista, la dictadura socialista es tan solo una fase previa al auténtico comunismo. Para explicarlo rápido, el comunismo defiende una sociedad igualitaria que sale de nuestra propia naturaleza, pero reconoce que actualmente las personas no queremos la igualdad. Para el comunismo, eso se debe a que vivir tanto tiempo bajo el capitalismo nos ha corrompido. Por ello, es necesario establecer una dictadura socialista, en la que nuestros amados líderes nos obliguen a vivir en igualdad a la fuerza. Tras muchos años viviendo en igualdad forzada, nos purgaremos de la contaminación del capitalismo y recuperaremos nuestra naturaleza igualitaria. En ese momento, ya no será necesario un Estado que nos obligue a convivir de esa forma, pues saldrá de nosotros mismos, y por lo tanto el Estado desaparecerá, dejando una sociedad capaz de vivir en comunidad, igualdad, paz y prosperidad, sin que nadie nos gobierne más que nosotros mismos. O sea, el sueño de un anarquista. Es aquí donde chocan el comunismo y el anarquismo. Ambos quieren llegar al mismo objetivo, la sociedad sin Estado, pero los comunistas quieren hacerlo rompiendo el eje izquierdo para alcanzar el otro lado, mientras que los anarquistas quieren ir directamente, pues consideran que cualquier movimiento hacia la izquierda es contraproducente, y que una vez alcanzado el extremo izquierdo no hay seguridad de poder romper el eje. Y no se equivocan. Por alguna razón, todos los intentos de comunismo se han quedado atascados en la fase de dictadura socialista. El socialismo, en su teoría, consiste en socializar los medios de producción, esto es, que el pueblo, la sociedad, tenga el control de estos y no los pocos empresarios que abusan de la masa obrera. Como ya hemos explicado antes, esto llevó a dos corrientes. Una defiende que si el pueblo se organiza libremente, se produciría un caos que llevaría al desastre y al conflicto, y que para evitar eso lo que hay que hacer es darle todos los medios de producción al Estado y que el pueblo controle al Estado a través de un sistema democrático. Ya vimos cómo termina esa película. La otra corriente defiende que el pueblo tiene que tener el control de los medios directamente y organizarse libremente en pequeños grupos productivos. Estos fueron los primeros anarquistas, fuertemente ligados a la izquierda. Así, originalmente, sus teorías iban de la mano, pues todos querían socializar los medios de producción, pero a medida que se fueron desarrollando, tomaron caminos separados. Con el tiempo surgieron las discrepancias e incluso la violencia. El socialismo y el anarquismo tienen una larga historia de sangre entre ellos. ¿Qué ocurre entonces con esto? Pues que dado su origen revolucionario, violento, cuando estallaron los grandes conflictos armados tuvieron que elegir bando y se juntaron con otras fuerzas de la izquierda revolucionaria, pues por aquel entonces todavía tenían demasiado en común. De aquellos tiempos surge toda una retahíla de nombres, cada cual más creativo.
Miremos un momento la Wikipedia para anarquismo socialista. Vamos a ver distintos nombres. Anarcosocialismo, anarquismo de izquierda, anarquismo comunitario, anarquismo social, socialismo anarquista, socialismo libertario, libertarismo de izquierda, anarcocolectivismo, anarcocomunismo, anarcosindicalismo. Da igual cómo lo llames, si tu ideología le da un mínimo de poder al Estado, ya no cumple el criterio esencial del anarquismo, que es la ausencia total de Estado. Por lo tanto, no hay ninguna forma de anarquismo que se junte con el socialismo y siga siendo anarquismo, por mucho que se inventen nombres. Originalmente parten del mismo punto, la socialización de los medios de producción, y pudo tener sentido discutir sobre los límites de cada cual, porque eran teorías en desarrollo. Pero desde entonces ha llovido mucho. Cada ideología ha madurado por su propio camino, y el anarquismo y el socialismo acabaron rompiendo por razones de fondo. Si tu ideología es de izquierda pero no quieres darle todo el poder al Estado, eres socialdemócrata, no anarquista ni anarcocosa. Si defiendes el camino de llegar a la anarquía rompiendo el eje izquierdo, no eres anarquista ni anarcocomunista, eres comunista. El anarquista no quiere saber nada del Estado, ni como fin ni como medio. Es la forma extrema del liberalismo. Por eso, el anarquismo es una ideología de extrema derecha, y por eso su bandera es esta, sincera y sin pretensiones de ser lo que no es. Y por eso muchos se hacen llamar anarcocapitalistas, para que los diferencien de ese anarquismo asociado a la izquierda revolucionaria y violenta. El socialismo implica el poder total del Estado. Si quieres socialismo sin esa característica, no es que quieras anarquismo. Quieres socialdemocracia o incluso liberalismo, pero sin tener que quitarte el disfraz revolucionario. Para una persona socialista, cualquier ideología que no sea la suya es el enemigo. Mientras que socialdemócratas, liberales y anarquistas son capaces de convivir cada uno tirando hacia su lado, los socialistas quieren ser amos de todo. Quieren tomar todas las decisiones por el pueblo y en nombre del pueblo, cuyos intereses afirman defender por encima de todo. El extremo izquierdo es el único punto del eje donde sistemáticamente se da la violencia para imponer unas ideas. Esto es lo que llevó en el siglo XX a la Segunda Guerra Mundial, la lucha entre las distintas formas de socialismo para hacerse con el control del mundo. Aunque originalmente comunistas, nazis y fascistas lucharon como aliados, el Juego de Tronos llevó a los nazis a traicionar a los comunistas y generar dos bandos, nazis y fascistas contra comunistas. Finalmente, el bando aliado unió fuerzas con los comunistas y derrotaron a las fuerzas nazis y fascistas, a cambio de lo cual los comunistas prometieron portarse bien y dejar de utilizar la guerra como medio para imponer sus ideas. Esto permitió a la ideología comunista sobrevivir en el tiempo y perpetuarse con fuerza hasta nuestros días, donde declararse nazi o fascista está como mínimo mal visto y en algunos casos prohibido, mientras que en los gobiernos hay comunistas declarados. Así, las principales fuerzas socialistas que perviven en nuestros días son de influencia comunista, y no solo siguen propagando su ideología, sino que también han perpetuado el odio hacia el nazismo y el fascismo, a pesar de ser hermanos y defender las mismas ideas. El paso del tiempo, las nuevas generaciones que no han vivido la guerra ni sus consecuencias y la mala educación académica en estos temas han llevado a las juventudes al punto de creer que este odio se debe a que el comunismo es una fuerza opuesta al fascismo y al nazismo. Para todos es fácil reconocer a los nazis y fascistas como dictadores y como los malos, pues infinidad de películas nos lo han dejado claro. Pero del mismo modo, estas juventudes saben poco de la teoría detrás de todas estas ideologías. Así que al final asumen que el comunismo es una ideología opuesta a las dictaduras y a la vez por tanto que las dictaduras son algo opuesto a la izquierda y por tanto propias de la derecha. Y aquí en España se junta con las 1000 historias que han escuchado sobre la dictadura militar de Franco, al que asocian erróneamente con la derecha. Ignoran que Franco no fue un dictador político, sino militar. No surgió de una ideología política, no surgió de un partido de derechas y no apoyó en ningún momento a los partidos de derechas. El golpe militar de Franco se produjo como oposición a un gobierno socialista que pretendía establecer una dictadura comunista en España. Como en todos los países donde se produjo una revolución socialista, el ejército tuvo que hacer frente a las masas revolucionarias que trataban de apoderarse del gobierno, y como en el resto de países, una parte del ejército se puso del lado de los revolucionarios y otra cumplió con su deber de defender la nación, terminando en guerras civiles. Tratar debidamente los sucesos en España durante la Segunda República se sale del propósito de este vídeo, pero baste con exponer que en España el ejército logró derrotar a los revolucionarios e impedir la dictadura comunista. Pero lo que vino después no fue un gobierno liberal de derechas o anarcocapitalista, sino otra forma de dictadura, la dictadura militar. Tras hacerse con el poder, Franco no se alió con los líderes de derecha para formar su gobierno, se alió con la Falange, formación de carácter nacionalsocialista. Las medidas que puso en marcha junto a ellos fueron en su mayor parte de tipo socialista, no liberales. El liberalismo es algo que aborrecen todas las formaciones socialistas, Falange incluida. Otros creen que el defender valores cristianos lo convierte en alguien de derechas.
Ignoran que lo que te hace de izquierdas o de derechas son las políticas que defiendes, no si eres creyente, ya que hay creyentes y ateos en todas las partes del eje. Si durante la Guerra Civil los católicos se unieron al bando de Franco, fue, entre otras cosas, porque el otro bando quería exterminarlos, al incluirlos en las minorías culpables de todo. Del mismo modo, se dice que era de derechas por sus valores conservadores, otorgando la exclusividad de estos valores a la derecha. Como ocurre con la religión, hoy en día vemos conservadurismo en todos los lados del eje. Basta con mirar, por ejemplo, el movimiento feminista actual y sus exigencias de conducta y vestimenta para la mujer. Franco y la Falange estarían encantados de aplicar sus exigencias. Así que a no ser que los partidos de izquierda actuales que promueven este movimiento sean en realidad franquistas o derechistas, debemos aceptar que el conservadurismo no es algo exclusivo de la derecha. Este error se debe a la aceptación generalizada del discurso socialista de nosotros somos el progreso y todos los demás están anclados en el pasado. También se suele hacer referencia a los fusilamientos de izquierdistas posteriores a la guerra como muestra inequívoca de que Franco era de derechas. ¿Por qué si no fusilaría a gente de izquierdas? Ignoran que fusilar a decenas de miles de personas de izquierda también lo hicieron Hitler, Mussolini y todos los dictadores comunistas, desde Lenin y Stalin hasta Mao y los Castro, pues todos ellos fusilaban a sus enemigos ideológicos, a detractores y a posibles rivales por el poder. Muchos creen que como en la Guerra Civil Franco se enfrentó a las fuerzas socialistas, es opuesto a ellas y por lo tanto de derechas. Generalmente, esto se debe a que estas personas ven la izquierda como un bloque único, sin diferencias ideológicas importantes entre sus integrantes, y como hemos visto no es cierto. Franco no se opuso al gobierno de la República desde una posición de derechas, sino desde una posición anticomunista dentro de la propia izquierda, concretamente desde el nacionalsocialismo. Lo que ocurre aquí es que para los comunistas el gran enemigo nunca han sido las ideologías de derechas, sino las otras ideologías de izquierda, con las que compiten por el control total. Para desacreditarlas y tratar de diferenciarse lo máximo posible de ellas, siempre han vendido la idea de que nacionalsocialismo y fascismo son lo opuesto a ellos, la extrema derecha. Dado que el comunismo es la ideología socialista imperante en la actualidad, todavía hoy siguen propagando la idea de que los dictadores no comunistas no tienen nada que ver con ellos, lo cual es una farsa histórica. Con estas ideas en mente, las personas de izquierda entienden la vida como una oposición perpetua entre dos bandos, los míos contra los malos. En este caso, ellos entienden que si estás en contra de los comunistas y los nazis son enemigos de los comunistas, eso convierte a los nazis en tus amigos, y eso no es así. Estar en contra de alguien no te convierte automáticamente en amigo de sus enemigos. Puedes tener tus razones para oponerte a los dos. El hecho de despreciar el comunismo no convierte a los nazis en tus amigos. Así que no, el hecho de que Franco se opusiera a los comunistas y se aliara con los nacionalsocialistas no lo convierte en alguien de derechas, ni hace que las personas de derechas seamos franquistas. De hecho, dado que la esencia del liberalismo es la libertad del individuo, una dictadura de derechas no tiene sentido. Incluso si hubiera un dictador que se dice de derechas, no sería correcto el término. En el momento en que anulas la libertad del pueblo para gobernarse a sí mismo, has incumplido la principal condición del liberalismo. Es fácil entonces para las juventudes de izquierda coger las piezas que más les interesan de todas estas historias que escuchan y montarse su propia versión en la cabeza. Y si una multitud de personas decide creer en la misma farsa histórica, la mentira se refuerza y la viven como una realidad palpable, siempre confirmándose a través de pequeños detalles que les den la razón, ignorando la montaña de evidencias en contra que tienen delante. Es por ello que hoy en día es tan común oír a las juventudes de izquierda y a algunos no tan jóvenes clamar contra la derecha, tachándolos de dictadores, nazis y fascistas sin darse cuenta de que en realidad están mirándose en un espejo. Las ideas y personas que critican al llamar fascistas a sus rivales políticos son las suyas y ellos mismos, pues son sus hermanos de ideología. Es al final la ignorancia lo que lleva a tanta gente a defender que los liberales, libertarios y anarcocapitalistas, defensores de la libertad individual y de quitarle todo el poder posible al Estado, defienden ideologías que consisten en darle todo el poder al Estado. Al final, son solo los tontos útiles del socialismo, que poco a poco está logrando estados cada vez más poderosos en detrimento de la libertad del pueblo. ¿Por qué hay tanto jovencito que defiende formas extremas de izquierda, a la vez que santifica la democracia como un socialdemócrata y demoniza a sus rivales de derecha llamándolos fascistas? Pues eso es la izquierda indefinida. Jovencitos que no saben en qué mundo viven, pero que han adoptado la etiqueta de izquierda como parte de su identidad. No saben de teorías dentro de la izquierda, simplemente dicen que son de izquierda, como si hubiera un pensamiento único dentro de la izquierda. Saben que no les gusta el nazismo y el fascismo, por eso los demonizan y se los atribuyen a la derecha.
Viven convencidos de que semejantes monstruosidades no pueden estar en su lado, y sin saberlo, predican lo mismo que estas ideologías que demonizan. Extrema derecha o ultraderecha las llaman, para que suene más fuerte, a pesar de que el pensamiento de derechas es completamente opuesto a los totalitarismos. Al final, son una masa de gente que defiende fervientemente el socialismo, no porque comprendan qué implica y les guste la idea, sino porque están convencidos de que la derecha es el mal en la tierra. Es como expliqué antes, no son de izquierda, son antiderecha. Si llegara un auténtico régimen socialista, serían los primeros en ponerse a llorar por todo lo que han perdido, pero ya sería tarde. La imagen que tienen de la izquierda en su cabeza forma parte de su identidad. Cualquier intento de razonar con ellos lo perciben como un ataque a su persona, no como una confrontación de ideas. Así rechazarán cualquier debate, sintiéndolo como un cuestionamiento personal. Irán corriendo al Estado a pedirle que silencie a los malvados que quieren dialogar, y no les importa pagar con sus libertades para que nadie los despierte del sueño. Son solo jóvenes inmaduros que buscan que el Estado mantenga la burbuja que sus padres mantenían a su alrededor cuando eran niños. En este vídeo he tratado de explicar de la forma más resumida que he podido por qué el eje político actual se configura así. Haría 1000 matices en cada cosa que he explicado, pero se alargaría en exceso y ya habrá tiempo para profundizar en otros vídeos. Las ideas más importantes que he querido mostrar son que nacionalsocialismo, fascismo y comunismo son ideologías que defienden prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no son opuestas, son todas hermanas y asentadas en la extrema izquierda, en el socialismo. Que cualquier forma de socialismo que surja en el futuro se puede enmarcar en cualquiera de estos tres términos sin ser exactamente iguales. Lo que siempre tendrán en común es 1. Que hay una minoría que ostenta el poder y que es culpable de todos los males de la sociedad. 2. Que la única forma de derrotar a estos villanos es darle todo el poder del Estado al líder revolucionario de turno para que en su bondad infinita nos salve de la destrucción. Y 3. Que una vez libres del gran mal, el Estado garantizará que todos vivamos vidas plenas, libres de sufrimiento. La forma que adopten esta minoría, el líder salvador de turno y el paraíso prometido dependerán del momento y el lugar histórico. También he querido mostrar que la mayoría de nosotros nos encontramos en posiciones moderadas dentro de la socialdemocracia o el liberalismo, un espacio donde podemos dialogar y decidir cómo nos repartimos el pastel para no volver a matarnos por él. Que el anarquismo es la forma más extrema de la derecha, y no por ello peligrosa o violenta. Estos prejuicios le vienen por sus orígenes dentro de la izquierda revolucionaria violenta y por los jóvenes actuales que siguen escudándose en el anarquismo de izquierda para perpetrar actos de violencia sin propósito político real. Jóvenes que se llaman anarquistas cuando en realidad son socialistas o comunistas perpetrando la violencia habitual de la extrema izquierda. Que la violencia no se encuentra en los extremos. Hay un extremo violento, la izquierda, y su extremo opuesto, la derecha, que es pacífico, lo cual no quiere decir que en la anarquía no pueda darse la violencia. De hecho, la bandera de Gadsden, símbolo libertario, señala justamente eso. Si tú no me pisoteas, yo no te muerdo y ambos viviremos en paz. Al final, la violencia puede darse en cualquier sociedad, pero es menos probable en comunidades basadas en la libertad individual que en regímenes de izquierda donde el control se ejerce mediante la fuerza y el miedo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya resultado interesante. Si quieres hacer algún comentario, crítica o corrección, estaré agradecido. Hasta otra.